Se recomienda discreción. Antes de comenzar con este video, me gustaría que activaras las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. La promesa. Relato basado en una experiencia real de Alejandro Larios, escrita y adaptada por el señor Liñán. La familia Larios Hernández estaba conformada por el señor Daniel, su esposa y un par de hijos, Vicente y Antonio, los cuales eran muy unidos y se llevaban pocos años. Vicente se había recibido de ingeniero mecánico y Antonio apenas iba en la preparatoria. Durante el tiempo que Vicente estudiaba en el TEC, había comprado con sus ahorros un auto usado, un Cavalier modelo 93, cuya carrocería estaba carcomida por la humedad y con problemas de suspensión y dirección. Sin embargo, tenía buen motor y alcanzaba buena velocidad. Ese fue el primer auto del joven y lo cuidaba en la medida de lo posible. Era su posesión más preciada y útil. Alejandro siempre intentó pedirle a su hermano que le prestara el auto y ante las negativas de su hermano mayor terminaba por desistir y volver a intentar manejar el Cavalier. Había aprendido a conducir en él y había veces que su hermano lo dejaba manejar en tramos cortos de la casa al súper y viceversa. Pero Alex deseaba más. Deseaba poder pasear en él por la orilla de la playa y subir a cuanta jovencita se cruzara en su camino. Esos eran sus más apremiantes deseos, mismos que eran frustrados por el hermano. Tiempo después, Vicente fue llamado por una empresa maquiladora en la frontera norte del estado para trabajar en ella. Era una oferta de trabajo importante y una gran oportunidad que no debía desaprovechar, por lo que tomó la decisión de irse y empezar a formar su propio camino. Antes de marcharse, Alex le pidió a su hermano poder manejar y cuidar el coche mientras estaba lejos, por lo que ante la insistencia de su hermanito, terminó por acceder a dejarle las llaves y permitirle cuidarlo. Pero antes debía cumplir ciertas reglas que debía respetar si deseaba conducir el auto. La primera de ellas era no manejar alcoholizado. La segunda era nunca manejar a más de 60 kilómetros por hora. Y la tercera, y más importante, era que no tenía permitido fumar dentro del vehículo. Los jóvenes sellaron el trato con un abrazo y Vicente le entregó las llaves del auto. El primer día que Alex manejó el Cavalier, se sintió soñado y pensó en todas las oportunidades que tendría de levantar chavitas y llevárselas a pasear. Y quizás tener sexo en la parte trasera. A pesar de eso, extrañaba a su hermano y procuró siempre cumplir las promesas que le había hecho. Pasó el tiempo y el destino tocó de una manera terrible las vidas de Alejandro y su familia, al recibir la mala noticia que su hijo y hermano mayor había sufrido un accidente en la carretera. El joven regresaba para las fiestas decembrinas con sus familiares y el auto utilitario donde venía se estrelló de frente contra un tráiler y perdió la vida instantáneamente. La noticia fue bastante dura para la familia, pero más para Alejandro, que vio en la pérdida de su hermano morir una parte de sí mismo. El carácter del joven se comenzó a volver más iracundo y perturbado. Cada día salía de su casa rechinando llanta, lleno de coraje y una rabia que lo hizo dejar la prepa y se dejó tirar a las garras del vicio. Cada día bebía y manejaba sin rumbo fijo, extrañando a su hermano y maldiciendo el destino. Como consecuencia de todo, comenzó a tener problemas con sus padres por la vida que llevaba, pues era un vicioso sin control. Manejaba el auto sin precaución y a toda velocidad por avenidas y caminos poco transitados, fumando y bebiendo en el interior del carro, sin importarle la vida de los demás o la suya. Cierta noche que regresaba de una fiesta y conduciendo a lo largo de un libramiento, al pasar por uno de los muchos baches que hay en el camino, lo hizo saltar y tirar el cigarro que tenía en la mano. No supo dónde cayó, solo veía salir humo de sus pies. Apartando la vista de la carretera, intentó tomar la colilla a tientas.
La velocidad, lo malo del camino y la imprudencia hizo que cayera en un gran bache, haciendo dar un volantazo que lo llevó a derrapar por la orilla del camino. Una de las ruedas del auto se reventó, la inercia hizo que se volcara, quedando llantas arriba y patinando sobre la gravilla del camino. Eso hasta que por fin terminó su loca carrera en un gran árbol. El encontronazo fue aparatoso y Alejandro golpeó su cabeza, quedando inconsciente y con sangre brotando de su herida. Llevaba el cinturón de seguridad puesto y eso lo salvó de un destino aún más trágico. Cuando Alejandro despertó, ya era de madrugada. No recordaba dónde estaba o qué le había pasado. El dolor lo hizo dolerse de la cabeza y tenía la vista nublada. Estaba a unos metros de la carretera en donde los autos pasaban raudos sin percatarse de su accidente por la oscuridad del camino. De algún modo logró quitarse el cinturón y cayó pesadamente sobre el capacete del auto e intentó salir arrastrándose. Para su buena suerte no se rompió nada. Solo fueron golpes que lo dejaron adolorido y con sangre coagulada pegada al rostro. Su vista estaba nublada y se arrastró lentamente hacia la parte trasera del auto, donde se sentó recargándose en lo que había quedado de él, esperando a que alguien pasara y se diera cuenta de su infortunio. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente y de pronto sintió algo extraño en el ambiente. Un escalofrío lo rodeó por completo y en instantes pudo notar que alguien le tocaba el hombro. Al girar la cabeza para ver quién estaba ahí, con sorpresa vio que era su hermano Vicente. El rostro de su hermano muerto era de ira y reproche, quizá por lo que había hecho con su auto. Entre lo inconsciente y confundido logró escuchar cómo su hermano le decía una y otra vez: «Aléjate de mi coche». Con una leve sonrisa y en tono retador le dijo a su hermano: «Tú estás muerto, este ya no es tu carro». Enseguida, Alejandro sacó una cajetilla de cigarros de la bolsa de su camisa y tomó uno para fumarlo. En cuanto lo puso en su boca y acercó el encendedor para prenderlo, Vicente resoplaba para apagar la tenue flama, y cada que el joven herido intentaba encenderlo, su hermano mayor repetía la acción de apagarlo. Hasta que Alex se rindió y se rió para sí mismo diciendo: «Ya sé que no quieres que fume en tu carro, pero ¿para qué te mueres, cabrón? ¿Para qué me dejaste solo?». Mientras se recostaba, comenzó a llorar con amargura la muerte repentina de su amado hermano, que lo veía parado ahí frente a él, viéndolo con tristeza, hasta que unas farolas lo hicieron desaparecer de la vista de Alejandro. Luego de las farolas se escucharon unas sirenas. Era una ambulancia que llegaba a auxiliar al joven herido. Aún aturdido notó cómo un par de hombres lo colocaban en una camilla con cuidado y lo alejaban de los restos del auto, en tanto uno de los rescatistas pedía ayuda de los bomberos. Eso hizo pensar a Alex el por qué llegaron los bomberos si el auto no se había quemado. Luego de estar en la ambulancia, los rescatistas le quitaron las ropas y le ponían una manta para cubrirlo, en tanto un policía subía a la ambulancia para revisar el estado del joven. Cuando este último lo vio, le dijo que le regalaba un cigarrillo, a lo que el policía, con un gesto de preocupación y en tono de burla, le dijo: «No creo que sea buena idea, amigo. Estás empapado de gasolina y toda la zona tiene restos de combustible. Si enciendes cualquier cosa, vamos a quemarnos, por eso esperamos a los bomberos». Al decir esto, Alejandro sintió un leve escalofrío acompañado de una tristeza enorme que no pudo contener sus lágrimas. Llevó sus manos al rostro para tratar de evitar que lo vieran llorar, y luego de retirarlas, vio a lo lejos lo que parecía ser la silueta de su hermano Vicente a un lado del auto volcado, el cual levantaba su mano como despidiéndose, y recordó entonces la promesa hecha por él y cayó en la cuenta de que su amado hermano lo había salvado de tener una muerte repentina y horrible. El ave, relato anónimo basado en dichos y leyendas de Ciudad Cuauhtémoc, Pueblo Viejo, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Vivo en Pueblo Viejo, Veracruz.
Mi casa está ubicada en un predio junto a un canal de cielo abierto muy cerca de la gran antena de una radiodifusora de la región. Mi historia, como muchas otras, gira en torno a una extraña aparición que merodea en los cielos por las madrugadas y que, a dichos de los que vivimos en la zona, nos llena de incertidumbre. Yo comenzaba a notar cosas extrañas cuando mis sobrinos pequeños despertaban por la madrugada y decían que escuchaban risas y aplausos afuera de su ventana. Muchas veces mi hermana salía para ver qué era lo que les causaba tal conmoción y nunca veía nada. Eso sí, escuchaba los supuestos aplausos que eran ruidos de aleteos de algún tipo de ave enorme. Mi hermana vive en una esquina pegada al canal y a unas cuadras de la falda del cerrito, en donde muchos vecinos le han dicho que han visto un extraño ser alado volar por los cielos nocturnos. Un vecino le confirmó sus temores. Le indicó que durante una madrugada que venía del paso de lanchas, se vino caminando por la avenida y que al llegar a los terrenos enmontados aledaños a la antena de radio, algo alado salió de entre la maleza y agarró el vuelo. Decía que los sonidos que emitía parecían ser carcajadas burlonas que le erizaban la piel y que el batir de sus alas hacía un ruido muy fuerte. Después de ver mucho rato al animal surcar los cielos, se pudo dar cuenta que tenía forma humanoide, de gran tamaño, y parecía tener cuerpo de mujer por unas protuberancias que tenía en el pecho, las cuales parecían senos. El vecino tan solo corrió lo más rápido que pudo hacia su casa y se encerró orando con frenesí. Otro testimonio fue el de un vecino que me contó que regresaba de un velorio. Sería como la 1 de la madrugada cuando caminaba por las calles solitarias de la colonia. Al pasar por el canal, sintió un breve escalofrío al sentirse observado. Volteó hacia atrás para ver que nadie lo siguiera y en efecto no había nadie en la calle. Aún así, siguió caminando con esa sensación de alerta. Algo llamó su atención y le dio por voltear a ver el cielo. Sintió que su cabeza se electrizaba cuando vio en la punta de un poste a un extraño pajarraco. Era enorme, con la cabeza desprovista de plumas y unas piernas largas que descansaban en la cima de aquel poste. Al ver esto, el vecino corrió lo más rápido que pudo para refugiarse en su casa. Sintió pánico cuando escuchó el revoloteo de las alas del ave. Era ensordecedor y sus graznidos parecían risas femeninas siniestras. Como pudo, llegó a su casa y notó que nadie lo seguía, pero tenía esa sensación de desasosiego que no lo dejaba en paz. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al voltear hacia arriba, vio lo que parecía ser una gran ave con cuerpo deforme y extremidades largas. Estaba parado en el techo justo debajo de su puerta y lo miraba fijamente. No quiso arriesgarse más y se metió a su casa cerrando todo. Solo pudo escuchar el batir de las alas de la enorme ave alejarse de ahí. Todo lo anterior ha generado en mí un temor, el cual me impide dormir bien por las noches, al igual que a muchos vecinos. Para empeorar esto, todos tienen sus cuartos de baño afuera de su casa, haciendo con esto que el salir por la noche o la madrugada sea un viaje al terror, esperando ver o escuchar a esa siniestra ave que sobrevuela los cielos de Pueblo Viejo durante la madrugada. La niñera, relato anónimo basado en un hecho real, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Fue en el 97, cuando mi esposo y yo llegamos a vivir a Tampico de la ciudad de Morelia. Él había conseguido trabajo en el puerto y nos dimos a la tarea de buscar una casa cómoda y cerca de su trabajo, y encontramos una en el centro de la ciudad. Era una casa vieja con techo alto que formaba parte de una gran vecindad antigua que databa de los años 20. La mayoría de casas estaban bien conservadas. Algunas estaban en malas condiciones por la humedad y el descuido de los dueños.
Esta tenía un gran pasillo central por el cual accedías a todas las casas. La renta era razonable y comenzamos a mudarnos un fin de semana. Yo estaba embarazada de mi primer hijo y después de establecernos di a luz. Los primeros 6 meses nos dedicamos a decorar la casa y el cuarto del niño. Todo iba bien hasta el día que comenzaron a suceder cosas extrañas. El primer suceso fue una noche que daba de comer a mi niño. Él comenzó a ver por detrás de mí y se quedó viendo fijamente a la pared. Yo, al voltear a ver qué veía, me daba cuenta que las luces de pronto comenzaban a parpadear y el niño empezaba a reírse de la nada. Yo atribuía eso a que la casa era vieja, así que no le di mayor importancia. Sin embargo, el comportamiento del niño comenzó a cambiar. Casi siempre que lo dejaba en su corral, mientras hacía mis labores, podía escuchar por el monitor que se reía frecuentemente y parecía platicar con alguien. Siempre me extrañaba todo eso y al ver qué sucedía, el niño parecía muy tranquilo. No me explicaba ese comportamiento y pensé que eran conductas propias de su edad. Los días pasaron y los fenómenos se hacían cada vez más fuertes e inusuales. Comúnmente entraba al cuarto del niño y en el ambiente podía percibir un olor como a lavanda, además de que sentía un ligero cambio de temperatura de un cuarto a otro. Ese particular era más frío que los demás. Los cambios de humor del niño eran frecuentes. De pronto lo escuchaba llorar y de la nada dejaba de hacerlo y se reía solo. Los juguetes musicales que tenía en su corral funcionaban solos sin que nadie o él los tocara. Todo eso me comenzó a inquietar y le platicaba a mi esposo la situación. Él, escéptico, decía que era la casa, que eran ruidos de casa vieja, que era el niño o que eran mis nervios y nunca me creía. Cierta noche que terminaba de bañar a mi hijo, lo vestí y lo dejé en su corral para ir por su comida. Todo parecía normal. Cuando fui a su habitación, un escalofrío acompañado con un golpe de miedo me recorrió desde la frente hasta los pies y me hizo tirar el platito de papilla que tenía en las manos y me quedé petrificada al ver por el espejo de la ventana del cuarto a una mujer parada detrás de mí. Era una mujer anciana, vestida con ropa de época, de cabello suelto y me miraba fijamente. El niño comenzó a reírse y a señalar. Balbuceaba palabritas que no comprendía. Cuando me di valor de voltear a ver quién era aquella mujer, me di cuenta que no había nadie. El reflejo se había ido. En ese momento corrí enseguida a tomar a mi bebé y fui a revisar si no había metidose alguien a la casa. Estaba todo cerrado. No pude contenerme más y salí al pasillo de la vecindad y me quedé ahí hasta que llegó mi esposo. Me encontró espantada y llorando. Le conté lo sucedido y tan solo se limitó a decir que había sido mi imaginación. Después de aquel suceso no podía estar tranquila. Me sentía observada todo el tiempo y el comportamiento de mi niño no mostraba cambios. Poco a poco me empecé a tranquilizar. A pesar de todo eso, no sentía una presencia maligna en la casa y me fui habituando a la conducta del bebé. Al parecer, lo que estuviera en la casa no era malo y hacía feliz a mi hijo. Eso me dejó un hastío de tranquilidad, aunque aún sentía miedo. Fue una tarde que comprobé que lo que habitaba la casa cuidaba a mi hijo. Después de comer, dormía una siesta junto con el bebé y acostumbraba a dejarlo en su corral y yo dormía en la habitación. Tenía un monitor con el que se escuchaba si el niño despertaba. En esa ocasión recuerdo haberme quedado dormida profundamente y de pronto sentí que algo golpeaba la cama, como si alguien hubiera brincado en ella. Desperté abruptamente y en eso escuché un fuerte ruido de algo que se había roto en el cuarto, lo que hizo hacer retumbar las paredes. Me paré enseguida y al entrar a la habitación vi con horror que había varias arañas cafés en los barandales del corral. Sin pensarlo, tomé una cobijita y golpeé a los arácnidos, matando a algunos y dejando caer otros al piso.
Tomé al bebé y salí corriendo del lugar a mi cuarto y dejé a mi hijo en el corral del piso que tenía en mi cuarto. Regresé para matar a las arañas restantes con una escoba e insecticida. Después de un rato hallé un par y las aplasté. Después de averiguar, descubrí que eran violinistas, una clase de arañas venenosas muy comunes en la zona donde vivimos. Busqué en todos lados comprobar que se había quebrado y había hecho retumbar las paredes. No encontré nada, todo estaba en orden. Entonces, ¿qué fue lo que escuché y sentí? Esa noche le platiqué a mi esposo lo sucedido y se limitó a darme un beso, pero seguía sin creer en lo que pasaba en la casa. Esa noche lo pudo comprobar. Sería de madrugada cuando nos despertó un ruido. Era el monitor del bebé. Al parecer, estaba inquieto y comenzó a llorar. Fue acto reflejo el pararme para ver qué le pasaba. Aún somnolienta fui para cambiarlo o darle de comer. Entonces mi marido me tomó del brazo y me detuvo. Puso su dedo en mis labios para indicarme que guardara silencio y escuchamos. En el monitor comenzamos a escuchar una sutil voz de una mujer que tarareaba una canción de cuna. El niño dejó de llorar y no escuchamos más. Mi esposo, aún en shock, no podía creer lo que había escuchado. Se levantó con temor para ver que todo estuviera bien. Todo estaba cerrado. El niño dormía plácidamente y regresó a la recámara. Yo, con un gesto de soberbia, tan solo le dije: ¿ahora sí me crees? Al día siguiente mi esposo se dio a la tarea de buscarnos otra casa y encontró una de tantas casas nuevas en renta al norte de la ciudad. Nos mudamos y no volvimos nunca más ahí. Antes de irme y viendo los cuartos vacíos, prendí una veladora en el cuarto que era de mi hijo. Hice una oración y tan solo dije: gracias. La dueña. Relato anónimo basado en un hecho real. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Mi esposa y yo nos casamos en 2004. En ese entonces había sido encontrada una planta de polímeros en Altamira, Tamaulipas. Nos dimos en la tarea de buscar casa en los alrededores o en las colonias del norte de Tampico. Casi abandonábamos nuestra búsqueda cuando hallamos una casa cerca y nos sorprendió mucho su precio, ya que estaba amplia, tenía cochera y un patio trasero. Estaba muy barata, por lo que no tuvimos objeción en comprarla de contado. Nos alcanzaría además para amueblarla. Estábamos muy contentos porque comenzamos a arreglarla y hacer reparaciones menores. Era una casa vieja, pero solo necesitaría pintura y algunas plantas para hacerla más confortable. Fue una noche que comenzó nuestro infierno. Estábamos dormidos cuando de pronto un ruido de algo que se estrellaba nos despertó abruptamente. Fue un estruendo fuerte, así que nos paramos y nos quedamos en silencio. No pasó nada más. Mi esposa, aún asustada, me decía que fuera a revisar. Yo, con algo de miedo, me paré a ver qué había sido. Quizá alguien se había metido a robar. Como era una colonia muy popular, pensaba que abundaban ladrones. No hallé nada roto, ni ventanas, ni objetos dentro de la casa. Revisé que las puertas estuvieran cerradas y me volví a la habitación. Mi esposa se tranquilizó y nos acostamos de nuevo. En ese momento en que apenas agarraba el sueño otra vez, volvimos a escuchar el ruido de algo romperse, pero esta vez más fuerte. No había sido nuestra imaginación. En verdad, habíamos escuchado algo. Nos paramos ambos y prendimos las luces. Busqué por toda la casa el origen del ruido y no hallé nada fuera de lugar. Extrañado, estaba a punto de regresar a la habitación cuando sentí un aire helado en mis pies descalzos. Al voltear vi el ventanal de la sala para ver que estuviera cerrado y de pronto una corriente eléctrica me recorrió. Había una persona parada afuera en el patio de la casa. Era una anciana extraña, con el cabello alborotado y un rostro lleno de arrugas, sin dientes, con la piel café, como si estuviera pudriéndose y de aspecto siniestro. Sentía más pánico al escuchar los gritos de mi mujer que me alertaron.
Corrí al cuarto para ver qué sucedía y estaba llorando aterrorizada y en cuclillas a un lado de la cama. Al preguntarle qué tenía, temblando me dijo que había visto una viejita horrible por la ventana, que la miraba y se sonreía con una boca desprovista de dientes. En ese momento tomé un martillo, abrí la puerta y corrí a la calle para buscar aquello que habíamos visto. Corrí hasta la esquina, di varias vueltas, pero no había nada. Los perros comenzaron a ladrar al ver mi presencia. Al llegar, traté de tranquilizar a mi esposa, pero la verdad es que estábamos con los nervios de punta. Tratamos de dormir, pero fue imposible. Al llegar la mañana, desayunamos y no hablamos del asunto. Tratamos de contarnos cosas y no pensar en lo que habíamos visto. Me fui a trabajar y al regresar en la noche comenzó de nuevo la tensión. No teníamos sueño y estábamos algo nerviosos, pensando en el evento que vivimos. Quise calmar un poco a mi esposa y nos sentamos en la sala a ver la televisión. De pronto la luz se fue en toda la colonia. Era algo común en esas zonas que eso pasara, así que fui por una lamparita y salí para revisar. Todo estaba en total oscuridad. Los vecinos se veían a lo lejos con sus linternas y los perros ladraban sin cesar. Encendí un cigarro y regresé a la casa. Me dirigí a la cocina por unas velas y lámparas. En el camino vi la sombra de mi mujer sentada en el sillón de la sala, sin decir nada. Tan solo la vi y le dije con desgano: «Gorda, parece que se fue la luz en toda la colonia». Al entrar en la cocina, vi con estupor que mi esposa estaba ahí, encendiendo las velas, y me dijo: «Sí, ya vi que se fue en todos lados». Un escalofrío me recorrió todo y sentí un golpe de miedo en la cabeza y sentí una mala sensación en el estómago. Tomé una lámpara grande y no le comenté a mi esposa lo que había visto. Le dije que me esperara ahí y me buscara más velas. Comencé a rezar lo único que sabía, pensando en lo que me encontraría en esa sala, e iluminé todo el lugar. No había nadie, y en eso mi esposa venía con las velas y las puso en la mesa del centro. Las luces regresaron de pronto y apagamos las velas. Me fui a la recámara y ella se quedó viendo la televisión en la sala, pero yo no pude dormir. Entonces comencé a pensar que había algo en esa casa. Esa era la razón por la que los dueños nos la habían vendido barata. Pensé en todo: fantasmas, demonios y cosas peores. No era creyente en esas cosas, pero mi mujer sí, y me había contado historias. Yo intentaba no sugestionarme con todo eso, pero era probable que algo nos estaba acosando. Sería de madrugada cuando desperté temblando de frío. Hacía uno inusual en el cuarto. Era febrero y había mal tiempo, pero no tanto frío. Volteé para ver que mi mujer estuviera tapada y la vi recostada de lado y de espaldas. Tomé la colcha y la tapé. Salí para fumar y me dirigí a la cocina. ¿Cuál sería mi sorpresa que mi esposa estaba ahí, también fumando un cigarro? Fue mi cara de sorprendido la que le extrañó a mi esposa, y antes de que pudiera decir algo, me dijo algo todavía más escalofriante. ¿Por qué te paraste y me dejaste sola en el sofá? Me espantaste el sueño cuando te paraste para ir a la cama, me dijo con desdén. ¿Yo? Sí, no te hagas. Estaba dormida y te acostaste conmigo, pero estabas helado. Gorda, yo no he salido de la habitación. Pensé que tú estabas ahí. Te tapé porque tenías frío. En ese momento, ambos empezamos a sentir pánico. Nos vimos el uno al otro y comprendimos lo que sucedía. Apagamos el cigarro. Mi esposa agarró un cuchillo cebollero y nos dirigimos a la habitación para ver quién estaba ahí. Lentamente caminamos sin hacer ruido y abrimos la puerta de la habitación. Sobre la cama estaba el bulto recostado y tapado con la colcha. Lentamente me acerqué para destapar y ver quién estaba ahí. Mi esposa, al borde del colapso, con una voz entrecortada y lloriqueando, me decía que no lo hiciera. Al hacer a un lado la colcha, un terror indescriptible nos invadió a mi esposa y a mí. Ella comenzó a gritar desesperada y salió corriendo de la casa. Yo
Me quedé petrificado viendo a la siniestra anciana recostada y viéndome con su rostro arrugado y piel putrefacta. Su sonrisa desprovista de dientes me aceleró más el corazón, y así como me vio, se volvió a tapar lentamente y después el bulto simplemente desapareció frente a mis ojos. La colcha se quedó tendida en la cama. En ese momento salí caminando de mi casa buscando a mi mujer. Estaba pálido y ella histérica. No mames, no mames. ¿Qué era eso? Vámonos, vámonos ya. Yo estaba ido, y de no ser por las bofetadas de mi esposa, reaccioné de inmediato y corrí junto con ella a buscar un taxi e irnos. Andábamos en ropa de cama y como pudimos corrimos a una gran distancia hasta la entrada del fraccionamiento, en donde tomamos un taxi y nos fuimos a la casa de su mamá. Le contamos a mis suegros y cuñados lo que había pasado. Por la mañana regresamos mi esposa y yo, acompañados de mi cuñado y su novia. Encontramos cerrada la puerta, entramos y buscamos por todos lados lo que fuera, algún indicio de brujería o cosas raras. No hallamos nada. En cierto momento mi esposa me empezó a decir que dejáramos todo y nos fuéramos a rentar. Yo me negué, no quería dejar la propiedad por una cosa así. Me miró y me dijo con determinación que se iría a vivir a casa de su mamá, que hiciera todo lo que tuviera que hacer para que las cosas mejoraran y que no se sintiera toda la maldad. Ella no se quiso quedar y la entendí. Tenía demasiado miedo, así que me tuve que quedar solo en aquel lugar. Lo primero que hice fue llamar al hombre que nos vendió la casa. Quise entrevistarme con él, pero se negó. Le conté lo que había ocurrido y se rió. Dijo no saber lo que estaba pasando. Sin embargo, noté tensión en su voz y desviaba el tema. Sabía que de alguna manera él y su familia habían experimentado no sé en qué medida la intrusión y las manifestaciones. Por eso nos la vendieron barata. Quizá la casa tenía una historia terrible, la cual nunca sabría. El ambiente era sofocante, bastante helado, y percibía que algo no estaba bien. Platicando con mis compañeros de trabajo, me recomendaron llevar a un curandero o a alguien que bendijera la casa. Me hablaron de un supuesto brujo que vivía en Monte Alto, así que fui para buscarlo y lo llevé al lugar. En cuanto entró, dijo que sentía la presencia del mal y me aconsejó salir de ahí. Yo con un tono de fastidio le dije que hiciera lo que tuviera que hacer y que no me servirían sus consejos. El hombre sacó del morral un montón de cosas raras, esotéricas y líquidos, los cuales comenzó a regar por toda la casa y prendió carbón con hierbas. La peste era insoportable. Después de unos largos rezos me dijo: «Tu casa está en paz, la presencia maligna se ha ido». Le pagué por el servicio y se retiró. Sinceramente, no quería poner a prueba lo que había realizado, pero no tenía dónde ir. Estaba terriblemente asustado y no quería que llegara la noche, así que me fui a un Oxxo y me armé con una botella de vodka para darme valor. Esa noche estaba en la casa con la televisión prendida. Tomaba una copa tras otra y después de medianoche me quedé dormido. Por la madrugada me desperté abruptamente. Tenía la necesidad de orinar. Así que me levanté pesadamente. Mientras hacía mis necesidades, escuché unos toquidos insistentes en la puerta. Me puse alerta y me dirigí a ver quién tocaba con tanta insistencia. Al observar por la mirilla de la puerta, pude ver con extrañeza que era mi esposa. Estaba ahí, parada en la luz, con un rostro desencajado. Abrí la puerta e intenté abrazarla. Sin embargo, se pasó de largo y se metió en la recámara y cerró la puerta con seguro. Entonces me percaté que apestaba alcohol y eso la ponía furiosa, así que supe que dormiría en el sofá, pero al menos estaba tranquilo de tener a mi esposa conmigo. La luz de la mañana me caló al abrir los ojos. En cuanto escuché el timbre del teléfono, me paré con resaca y contesté. Bueno, ¿por qué no contestas? Te he estado marcando. ¿Cómo estás? ¿Quién llama? Soy yo, tu esposa. ¿Quién creías? En ese momento sentí un miedo terrible. Comencé a sudar frío, dejé el teléfono y salí corriendo de la casa. Al mirar a la ventana de mi cuarto, la pude ver.
estaba la anciana observando por entre las cortinas, con su cabello revuelto y la boca desprovista de dientes. Me sonrió. Después de un rato, se corrió la cortina y desapareció. Para mí era suficiente. Había presenciado ya demasiados fenómenos paranormales que doblé las manos. Me fui por mi esposa y comenzamos a rentar una propiedad en un nuevo condominio en Altamira. La casa la puse en venta en el mismo precio que la compré. Así, al menos no había perdido dinero. Nunca le dije a los nuevos dueños de la situación paranormal de la casa. Lo que quería era recuperar mi dinero y olvidarme del asunto. Tiempo después me enteré por el diario que la casa se había incendiado por alguna causa no determinada. Vi la foto y en efecto, donde era mi cuarto, estaba completamente quemado. Un altar que tenían ahí con varios santitos comenzó a arder de la nada y que el fuego se propagó por toda la habitación. Yo, tratando de no pensar, vi la foto detenidamente y entre el negro de la tinta pude distinguir una tenue figura gris dentro de la habitación quemada. Una mancha difuminada que parecía una anciana desprovista de dientes y sonriendo. Espero te hayan gustado los relatos del escritor Eduardo Liñán. Por favor, date una vuelta a su fanpage, donde seguro encontrarás historias bastante perturbadoras. Abajo en la descripción dejaré el link de su página para que vayas y lo visites. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.